Bueno, muchachos, comencemos. Dice, dadas las sucesiones, o sea, nos dan la primera sucesión y nos dan la segunda sucesión, ¿cierto? Es correcto afirmar que, entonces, miren que todas las respuestas nos habla de convergencia y divergencia. Entonces, la primera cosa, ¿cómo hacemos para poder verificar si una sucesión converge o diverge? Por el límite. Por el límite, exactamente. Entonces, básicamente vamos a hacer de la primera. Listo. Es decir, vamos a decir que AN es igual a E a la N menos E a la menos N. Todo esto dividido entre 2 a la N, entre E a la 2N menos 1. Bueno, sería la primera sucesión que vamos a observar. Entonces, todos están viendo el OneNote, ¿cierto? ¿Están viendo el OneNote? Sí. Sí, sí. Listo. Espérenme un momento. Ok, listo. Entonces, empezamos. Bueno, básicamente, muchachos, básicamente, vamos a resolver el límite de esta sucesión, ¿cierto? Entonces tenemos E a la N menos E a la menos N sobre E a la 2N menos 1. Ahora sí. Muchachos, ¿ustedes cómo harían ese límite? Sí, es el primero. Es el primer ejercicio, Juan. A ver. L'Hopital. Podría ser, pero el problema aquí es que no te va a cambiar nada. O sea, si tú empiezas a derivar tanto arriba como abajo, ¿cuál es la derivada de E a la X? E a la X, ¿no? No. Vamos a hacer lo siguiente. Cogemos, sacamos logaritmo natural, básicamente a todo el límite. ¿Sí? A todo el límite. ¿Esto cómo se nos convertiría? Esto nos daría que sería logaritmo natural para el numerador, que sería y el logaritmo natural para el denominador, que sería, bueno, e a la 2n menos 1. ¿Listo? Entonces, ¿qué significa esto? Eso significa que sería el límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? De, básicamente, esto sería el logaritmo natural de e a la n sobre el logaritmo natural de a la menos n. Cuando tengo una resta entre un logaritmo natural, es la división entre los dos logaritmos. Entonces, de igual manera acá, logaritmo natural de e a la 2n, 2 a la n, sobre el logaritmo natural de 1. ¿Listo? Ahora, vamos a obtener lo siguiente. Tengo que el límite, cuando n tiende a infinito, ¿cierto? De la parte de arriba, ¿qué me va a dar? N. La parte de abajo me va a dar menos n.
La parte de abajo, la de la división, me va a dar 2 veces n. Y la parte de abajo me va a dar, bueno, logaritmo natural de 1. No lo voy a reemplazar todavía. ¿Por qué? Porque ya les voy a mostrar qué va a pasar aquí. Cancelo esto con esto, ¿cierto? Y esto me va a quedar que en el numerador tengo el logaritmo natural de 1 sobre 2 veces n, ¿sí? Ahora, el límite, cuando n tiende a infinito, ¿sí? Me va a quedar, ¿cuánto es el logaritmo natural de 1? Bueno, negativo. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 1? 0. 0 por menos, 0 por menos, Cero. 0. 0 sobre 2 veces, sobre 2n. Cualquier número que divida al 0, ¿cuánto va a dar? Cualquier número que divida al 0, ¿cuánto da? 0 sobre cualquier número, ¿cuánto es? 0. Espera que se me achicó esto. Bueno, ahora, a simple vista, ¿por qué puedo decir yo que esto diverge? Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo para que hicimos un igualito el taller pasado a eso. Entonces vamos a ver B, bueno, la B, ¿no? Vamos a ver B. Entonces colocamos. Bueno, decimos que el límite, vamos a construirlo de una vez. Cuando n tiende a infinito, de menos 1 a la n multiplicado por n dividido n más la raíz de n. Listo. Voy a dividir toda esa función, bueno, toda esa función con el mayor exponente. ¿Cuál es el mayor exponente ahí? No, en el cuadrado, exactamente, Sofía. En el cuadrado. Entonces, voy a tener lo siguiente. El límite, cuando n tiende a infinito, ¿cierto? Sería, ¿sí o qué? Entonces, ¿cuánto daría esto? Pues yo cancelo este con uno de estos, cancelo este con uno de estos y cancelaría estos dos. Es decir, me quedaría el límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? ¿De qué? ¿Cómo me va a quedar aquí? Me va a quedar menos 1 a la n sobre n, ¿cierto? Y acá abajo me va a quedar, esto sí, 1 sobre n. ¿Y dónde está? Más raíz de 1, 1. ¿Sí o qué? Entonces, si yo evalúo el límite, posteriormente lo que me va a dar es lo siguiente. Espérense un momentico. Si yo evalúo el límite, básicamente lo que me va a dar es lo siguiente.
Esto sería 0 más 1. Es decir, eso me quedaría menos 1 al infinito sobre infinito. ¿Sí o qué? Bueno. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa, muchachos? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué va a seguir pasando en este caso? Es una determinación, sí. Pero lo que yo quiero que ustedes vean es que por más que le aplique el L'Hopital, ¿qué va a pasar con ese exponente del menos 1? Bueno, miremoslo de la siguiente manera. Pillen lo siguiente, muchachos. Si ustedes aplican, aquí ya me da una... No, no, no. Pero miren, aquí ya me da infinito sobre infinito, ¿cierto? Me daría infinito sobre infinito. O sea, esto aquí me daría lo siguiente, infinito sobre infinito. Ahora, si yo aplico el L'Hopital, no estoy mal, se escribe así. Hago lo siguiente, es decir, yo tendría el límite de menos 1 a la n sobre n. Aplico el L'Hopital, bueno, cuando n tiende a infinito. Y tengo que, esto de aquí sería menos 1 a la n más 1, ¿cierto? Multiplico por la derivada del exponente, que sería ¿cuánto? 1. Entonces, acá abajo, la derivada de n sería 1. Entonces, me quedaría ¿cuánto? El límite de n cuando tiende a infinito. ¿De quién? De menos 1 a la n más 1. Si yo evalúo ese límite, automáticamente me va a dar infinito. Por consiguiente, diverge. Si no estoy mal, espérenme en un momento, muchachos. Yo por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Bueno, no sé si es no sé si lo vimos en el libro o algo así, pero que la gran mayoría, cuando yo no las analizo, por ejemplo, la gran mayoría cuando tienen este tipo este tipo de funciones, pues, que representan las series alternas, ¿se acuerdan? Eso, básicamente siempre diverge, casi siempre diverge, a no ser de que yo analice como si fuera una serie en valor absoluto. Entonces, por consiguiente, bueno, ya comprobamos, muchachos, de que la sucesión, la primera converge y la segunda nos da que diverge, ¿cierto? Y converge a 0, ¿no? Que nos dio 0. Entonces, básicamente ese es el resultado de la primera pregunta que estamos analizando aquí. Y esa sería la demostración de de por qué ese resultado que nos dan ahí. ¿Listo? Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Por qué toma el n al cuadrado al dividir? ¿Por qué n cuadrado? Porque, a ver, ¿por qué? Porque para poder meter ese n dentro de una raíz, ¿cómo debe ser el n? No, 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 no. O sea, no, esa parte, por ejemplo, eso sí, no te lo entendí, la verdad. O sea, no, 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 no lo entendí. Ah, bueno, pues si quieren, claro, pueden hacerlo así, muchachos. Pueden quitarle esa raíz y elevarla a la 1/2. Y ustedes saben que la, el factor que me cancelaría ese 1/2 sería al cuadrado, ¿no? ¿Sí o qué? Y no, no. O sea, sería el cuadrado, básicamente. O sea, lo que pasa es que yo necesito meter esa n dentro de la raíz.
Miren, y esto mismo es como si yo hubiera sacado, básicamente, como si yo tuviera, por decirlo así, eh, un n cuadrado dentro de dentro de esa raíz, pues, por decirlo así. ¿Sí me explico? Ah, ya entendí cuál es el problema. Ya entendí cuál es el problema. Creo que sí hice mal ese meter, o sea, dividir todo al cuadrado. Porque si yo, o sea, si yo divido todo entre n, si yo divido todo entre n, esto aquí me quedaría así, básicamente. Pille. N sobre n cuadrado. Que esto vendría siendo lo mismo que yo tener aquí 1 sobre n por la raíz de n. ¿Sí, sí, yo creo que fue ese problema ahí. Vamos a corregirlo rápidamente. Mm, pero básicamente nos va a quedar casi lo mismo. Solo que esta vez nos va a quedar. Se cancela esto con esto me va a quedar 1 más raíz de n sobre, raíz de n no, perdón, raíz de 1 sobre n. Y aquí ya me da otra vuelta, que sería, si yo evalúo el límite, aquí ya me va a dar directo, básicamente. Infinito sobre, 1 sobre infinito es 0, o sea, infinito sobre 1. Eso vendría siendo infinito. Cami, una pregunta, pero ahí no lo estarías entrando, pues, como no es, porque entonces en una parte lo estás haciendo con n al cuadrado, pero en la otra parte solo con n. ¿Cómo así? Sí, en la raíz. O sea, me perdí. ¿Por qué cambiaste el n al cuadrado? Porque, que les explicaba acá abajo. O sea, si yo divido todo, digamos, todos los términos entre n, ¿cierto? En la parte de abajo, voy a analizar solo la parte de abajo, voy a tener, sería n sobre n, ¿cierto? Más raíz de n sobre n, ¿cierto? ¿Sí o qué? Hasta aquí, bien, Sí. listo. Ahora, bueno, esto dentro de la raíz, esto equivale a tener raíz de n sobre n cuadrado. Si tú sacas normalmente raíz de n sobre n cuadrado, eso es lo mismo que tú tener lo siguiente, 1 sobre n multiplicado por la raíz de n, ¿o no? Sí, Cami, ya, gracias. Eso. Por eso lo cambié de una, porque sí, estaba mal ahí. Espéreme yo a ver qué tengo en las hojitas. Así, lo tengo así como este. Y ya, pues aquí directamente me va a dar, no hay necesidad de esta vaina. No hay necesidad de esta vaina. Pero ya directamente eh, yo puedo decir básicamente que ese límite diverge, perdón, porque pues esta serie nos dio divergente, ¿no? Nos dio que era una sucesión, perdón, divergente, nos dio infinito. Básicamente esa es la manera, muchachos, de hacer eso, de verificar eso. Vamos a ver el siguiente punto.
El siguiente punto me dice, Juan, determinar si las series infinitas, las series como tal, entonces las dos divergen. No, comprobamos que la primera converge. La primera converge a cero y la segunda diverge a infinito. Diverge porque el límite nos dio infinito. Entonces, la sucesión AN converge y la sucesión BN diverge. Eso. Entonces, seguimos. Esta pregunta nos dice, respecto a las series infinitas, ¿cierto? Eh, tengo, espérenme un momento. Listo. Respecto a las series infinitas, entonces vamos a analizarla. Caso 1, ¿cierto? Nos dan dos series, ¿sí? Y determinar básicamente si las dos convergen o divergen, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Entonces tenemos que la serie, cuando n es igual a 1, y es pues desde 1 hasta infinito, de pi a la n sobre e a la n más 1. Listo. Muchachos, ¿qué aplicarían ustedes aquí para poder determinar esa convergencia o divergencia? Criterio del cociente, criterio de la razón, eso, la misma vaina. Entonces yo tengo que AN es igual a pi a la n sobre e a la n más 1. Y tengo que AN más 1 es pi a la n más 1 dividido entre e a la n más 2. Juan, ¿por qué más 2? Porque 1 más 1, 2. Entonces, a continuación, aplico lo siguiente. Ahora sí, vamos a construir nuestro límite como tal. Y colocamos, recordemos que siempre colocamos el AN más 1 en la parte de arriba y el AN normal, el original, en la parte de abajo. Sí, ¿listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. A partir de esto tenemos lo siguiente, muchachos. Tengo que n cuando tiende a infinito, ¿cierto? ¿De quién? Entonces, voy a simplificar un poco, pero voy a hacerlo por partecitas para que no se me vayan a perder. Entonces, por ley de la oreja, pues esto sube acá y esto va acá. Entonces, multiplicado por e a la n más 1, dividido entre e a la n más 2, multiplicado por pi a la n. Entonces, tenemos lo siguiente, que el límite cuando n tiende a infinito, muchachos, de esto que tengo aquí es lo mismo que tener pi a la n por pi, ¿sí? Multiplicado por e a la n más 1. Ahora, esto dividido entre esto que tengo aquí es lo mismo que tener e a la n más 1 multiplicado por e. Y esto por pi a la n. Entonces, miremos, cancelamos términos similares, semejantes, y nos va a dar que pi sobre e. Ahora, pi sobre e, muchachos, esto les va a dar a ustedes un valor de 1,55. Y recordemos lo siguiente, que cuando L o el límite, pues, es menor a 1, converge, ¿cierto? Y cuando el límite es mayor a 1, diverge. Eso es cuando yo realizo esta comprobación por medio del criterio de la razón, ¿cierto?
De la misma manera se analiza también el criterio de la razón y el criterio de la raíz, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a escribirlo de la siguiente manera. Como esto es mayor a 1, automáticamente diverge. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes? El segundo me dice, tengo, cuando n es igual a 1, a infinito. ¿De quién? Del logaritmo natural de n. Entonces, ya sabemos que la primera diverge, ¿cierto? Sobre n. Entonces, determinamos. Bueno, vamos a construir el límite. Bueno, ¿por qué criterio ustedes creerían conveniente hacer esto? Criterio de la integral. ¿Y por qué el criterio de la integral? Bueno, a ver, si nosotros lo hacemos por el teorema de la razón, intentémoslo hacer por el teorema de la razón. Yo lo hice sin hacer ningún criterio, simplemente terminar el límite. ¿Sí? Y lo raro de todo fue de que me dio 0. Eso fue lo raro. Ah, pero ese no es el criterio de la divergencia. Mm, ¿Cuál criterio de la divergencia? Bueno, cuando es cero no se puede determinar, pero cuando es diferente de No, cero, no, no. Cuando es igual a 1. es cuando es igual a uno. Básicamente. Cuando es igual a 1. O sea, cuando es igual a 0, ¿no se puede determinar? No, pero eso es dependiendo del criterio que tú hagas. Juan, pero es que yo creo que el compañero se refiere al criterio general de divergencia. Y es que si el límite normal Sí, de la sucesión da diferente de cero, entonces es divergente. O sea, uno puede decir que es divergente. Pero si es igual a cero, uno no puede decir si es convergente o no. Mm, o sea, no es concluyente. sí, exacto. Eso es lo que ustedes me dicen. Ok. Entonces vamos a hacerlo por el criterio de la razón. ¿Cierto? Hagámoslo por el criterio de la razón. Yo tengo que a n es igual al logaritmo natural de n sobre n. A n más 1 es igual al logaritmo natural de n más 1 dividido n más 1. Listo. Ahora, si yo construyo el límite, tengo que n tiende a infinito y tengo a n en la parte, a n más 1 en la parte de arriba. Y tengo logaritmo natural de n sobre n en la parte de abajo. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. El límite de n sobre de n cuando tiende a infinito va a ser el logaritmo natural de n más 1 multiplicado por n dividido n más 1, ¿cierto? Multiplicado por, ¿cuánto es lo otro? Logaritmo natural de n, ¿cierto? Listo. Ahora, ese logaritmo natural de n, esto, esto viene siendo igual a esto.
Si tengo una suma dentro del logaritmo natural, es la multiplicación de los logaritmos naturales de eso. ¿Sí? Si tengo una resta, es la división. Entonces, por n sobre n más 1, ¿sí? Multiplicado por el logaritmo natural de n. Yo puedo cancelar esto, cancelo con esto, ¿cierto? Y obtengo, coloquémoslo por aquí, tengo que el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Sería del logaritmo natural de 1. ¿Cuánto es el logaritmo natural de 1? 0. 0, ¿cierto? Sobre n más 1. Bueno, y aquí puedo, ¿puedo qué? Puedo aplicar esa que hacíamos de que divido todo sobre n, básicamente, y obtengo que el límite, cuando n tiende a infinito, perdón que coloco esa línea así, no entiendo por qué, pero estoy como, se me quedó eso como si estuviera ahí, pues, dividiendo. N sobre n más 1 sobre n. Listo. Cancelo esto, y esto me va a quedar que el límite, cuando n tiende a infinito, del logaritmo natural de 1, ¿cierto? Dividido 1 más 1 sobre n. Entonces, pille lo que va a pasar aquí. Si yo evalúo ese límite, ¿cierto? Me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar en la parte de arriba, me va a quedar 0, porque el logaritmo natural de 1 es 0. En la parte de abajo me va a quedar 1 más 1 sobre infinito, y eso es 0. Es decir, me va a quedar 0 sobre 1, ¿o no? Y 0 dividido entre cualquier número es ¿cuánto? 0. 0. Y 0 es menor que 1. Por consiguiente, converge, ¿no? ¿O no? Bueno, Sí. muchachos, eso. Y aquí dice que diverge. Entonces estoy como con ese problema ahí, ese conflicto, porque dice que diverge. Pero miremos que, o sea, yo lo hice literal sin ningún criterio y lo hice literal por medio de un criterio como tal. Lo hicimos pues por medio de un criterio como tal. Entonces Por el otro lado también le da que convergen. ¿No? me da igual a 0. Ah, ¿Sí pilla, muchachos? Entonces, para mí eso converge y para mí la primera sí diverge. O sea, la primera diverge y la segunda serie y la serie 2 converge. Para mí la respuesta es esta. ¿Y por qué? Porque los dos los hice por un criterio como tal, ¿cierto? Y yo supongo que lo hicimos bien, ¿no? ¿Cierto? ¿O no? pues sí, yo Pues, concuerdo en la respuesta. ¿cómo? Pues sí, yo concuerdo, lo estaba haciendo igual. Juan, pero tenemos que tener algún problema porque uno lo mete a Wolfram y aparece que diverge. Y en Symbolab también. Y en Symbolab también. ¿Qué problema será que tenemos aquí, hombre?
¿Dónde está? Bueno. Da 0. ¿Sí ves? Muchachos, ¿están viendo la pantalla? ¿O solo están viendo el Sí. OneNote? No sé si estamos viendo la pantalla. Ah, bueno. Ahí estoy. Es por Symbolab, mira. Logaritmo natural de X. Entendido, pues. Logaritmo natural de X sobre X. Es lo mismo. Pues cámbiale aquí una N y colócale aquí una N. Es lo mismo. Y te da 0, mira. Yo no lo había verificado, la verdad, por Symbolab. Pero me da lo mismo que el Symbolab. Profe, pero usted lo que está aplicando ahí sería el criterio de la divergencia, ¿no? El No el criterio de de... la razón. El criterio de la razón. Por eso te digo de que AN y AN más 1. Pero en O sea, Symbolab no cuando lo yo, podemos. no, pero cuando yo aplico, pero el Symbolab lo que me calcula es este límite, no más. O sea, el límite de esto, no más. Profe, pero también la serie la calcula. ¿La qué? La serie también La la serie. calcula, la serie. Sí, vamos a ver, vamos a ver. Sí, me dice. Vamos a ver. Cuando tiene, no. Espérense, yo veo. 1 dice ahí, ¿cierto? Tal vez ese 1 es el que me está logaritmo natural de X. Bueno, de N. Y aquí, N. Vamos a ver. Es divergente. Aplicamos la prueba de la integral. Yo creo que es este 1, muchachos. Ese 1 es el que me está fregando ahí. Mm, En el procedimiento pone que no se separa el n más 1 así, sino que es como logaritmo de eh, n por 1 más 1 sobre n. Y después ahí sí se separa eso. No sé si me hago entender. Logaritmo de N más 1 sobre N. Bueno, claro, claro está, ¿no? O sea, si lo tiramos por el teorema de la integral, se hace de manera distinta a esto, ¿no? Sí. ¿Cómo se Pero esto es sí, imposible, pues. Propiedades del logaritmo natural. O sea, yo con esta sí no me la voy a quedar, pues. Véalo. Básicamente, ok, 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 es eso? Es porque toca que sea una multiplicación. ok, sí, aquí estoy fallando ya en eso. Claro, entonces sí, tienes toda la razón, qué vergüenza con ustedes. Remuevan todo el video, remuévanlo de YouTube. Entonces, para la gente de antivirus, por favor, no lo monten.
Entonces, claro, eso sería así, sí. Claro, esto ya es diferente. Cuando tengo la sumatoria de 2, multiplico entre los dos. Y cuando tengo la resta entre los dos, logaritmos naturales, sí, esto es un error matemático garrafal. Yo les había dicho anteriormente que yo era malísimo para los cálculos. No, pues si es así, ahí sí ya se nos friega todo, literal. Se nos friega absolutamente todo. Hagámoslo por el método de la integral, como dice el Symbolab, que es básicamente plantear una integral así, ¿no? Desde 1 hasta infinito, ¿cierto? De este logaritmo natural de n sobre n, ¿cierto? Y supongo que es, bueno, de x, pues, y por un diferencial de x. Después decimos nosotros que reemplazamos a infinito por una variable cualquiera, que sería a. Y analizamos, ahora sí, el límite, ¿no? ¿Cierto? Bueno, primero hacemos la integral, pues. ¿Cuánto es la integral del logaritmo natural de x sobre x? Espérenme. Desde 1 hasta, ay, María. Vamos a ver. Desde 1 hasta a, ¿cierto? Sí. Y colocamos acá la fracción, sería el logaritmo natural de x sobre x. Y bueno, vamos a ver. Da el logaritmo natural al cuadrado de a sobre 2a, sobre 2, ¿cierto? Aquí sí de pronto ya. Con esto que me dé que el logaritmo natural al cuadrado de a sobre 2. Aquí sí ya, con razón diverge. Claro, muchachos. Ahora sí, evaluemos este límite. ¿Cuánto me da? Infinito sobre 2, ¿no? Y esto ya les da infinito. Y esto ya diverge. Hombre, lo breve que se hacía por el método de la integral, ¿no? ¿Sí o qué? Pues en teoría toca hacer la integral, ¿no? No, la integral hay que hacerla. ¿Sí me explico? O sea, lo complejo diría yo que es la integral. Pero ni tan complejo, ¿sabes? Ni tan complejo, porque vos puedes sustituirlo. O sea, hacer una sustitución simple, mira. Vos puedes decir que u es igual al logaritmo natural de x. ¿Sí ves? Ahora, du sería igual al logaritmo natural, digo, 1 sobre x, multiplicado por el de x. Este x pasaría al otro lado y se me cancelaría con este. ¿Sí ves? O sea, sería así, mira. 1a sería u dividido entre x por el de u. Y ese du viene siendo x por du. Cancelo esto con esto. La integral de esto, pues yo sé que es u al cuadrado sobre 2. Después vuelvo a la función original y ahí es donde vos tenés lo siguiente, que el logaritmo sería el logaritmo natural al cuadrado de x, ¿cierto? Dividido 2. Ahora que si vos lo evaluás entre 1 y a, pues el logaritmo natural de 1 es 0 y 0 sobre 2 es 0.
Entonces, por eso no se tiene en cuenta. Y así evalúas el segundo valor, que sería A, y por eso te queda aquí el A. ¿Sí o qué? Sí. Eso, entonces, tampoco es que era tan compleja pues la integral. Y ya, pues de esa manera sale que diverge. Pero bacano bacano eso que ustedes yo, o sea, yo la verdad es la primera vez que analizo, muchachos, series por Symbolab. O sea, si les soy sincero, es verdad. Es la primera vez que yo analizo series por Symbolab. Ve, está bueno eso, está bueno eso. Y pues yo no sabía que Symbolab me arrojaba eso que diverge o converge. Está bacano. Está bueno eso. Listo. ¿Preguntas, dudas, inquietudes con respecto a esto? Aquí pues ya, entonces, eh, espérenme un momento. Entonces, pues, la correcta es esta. Las dos divergen. Gracias a ella, la compañera que nos aportó eso, ese conocimiento, y gracias al compañero, pues, que me hizo caer en cuenta de ese error tan garrafal matemático que estaba haciendo. Ay, María. Bueno, vamos a analizar este. Dice, respecto a las series infinitas, ¿cierto? Me dan dos series infinitas. Entonces, nos dice que si se pueden confirmar si son convergentes o son convergentes condicionalmente, ¿cierto? Son convergentes absolutamente o condicionales. Dentro de la teoría, muchachos, ve serie. A ver, si no, yo no puedo dar ideas aquí, esto está grabando. Bueno, ¿cómo compruebo yo de que hay absolutamente convergente o es convergente condicional? ¿Cómo compruebo yo eso? Con el valor absoluto. Sí, si es convergente con el valor absoluto, ¿qué significa? Que converge absolutamente. Y si diverge, Ya condicionalmente. no, porque puede que inicialmente la serie original puede que no converja, puede que diverge también. Entonces, es necesario hacer ¿cuál? La original también, ¿cierto? Para comprobar si converge o no converge. ¿Es así o no es así? Sí. Listo. Bueno. eh, Aquí también es sumamente importante también tener en cuenta, a vista, por ejemplo, algunas series que divergen directamente. Como por ejemplo, esta serie, ¿por qué puedo decir yo que converge, o bueno, converge condicionalmente? Esta de aquí. Esta dos, digo. Esta. ¿Por qué puedo decir yo eso, muchachos? Ajá. Y esas tipos de series, ¿qué pasa con esas series? Son decrecientes y el límite es 0. Listo. Perfecto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Espérenme un momento. Bueno, vamos a comprobarlas. Entonces tenemos la primera que me dice que es la primera serie, es decir,
va aquí, es igual a 1. ¿Sí o qué? Entonces, tengo menos 1 elevado a la n dividido n factorial. Bueno, vamos a analizarlo primero por la convergencia absoluta, ¿cierto? Entonces, si yo meto dentro del valor absoluto, ¿qué va a pasar con este menos 1? Se va prácticamente porque pues 1 la N1. Se va. Listo. Es decir, esto me quedaría sencillamente, ¿cierto? 1 sobre, es que 1 más, n más 1. N factorial. Si yo aplico el criterio, por ejemplo, de la razón en este caso, ¿cierto? Vamos a aplicar el criterio de la razón. Por criterio, de la razón. ¿Qué voy a obtener yo? Lo siguiente. N es igual a 1. Bueno, y de esto digo que a n es igual a 1 sobre n factorial. A n más 1 es igual a 1 sobre n más 1 factorial. ¿Cierto? Colocamos en la parte de arriba esto y en la parte de abajo colocamos 1 sobre n factorial. Entonces, esto ya sería construyendo el límite como tal cuando n tiende a infinito. Ahora, si yo paso esto, resuelvo esta ley de la oreja, pues este criterio de la oreja, dividido entre n más 1 factorial. Entonces, ¿cómo puedo reescribir yo ese n más 1 factorial? N más 1 por N factorial. N más 1 por n factorial. Con esto puedo eliminar el factorial. Es decir, queda el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n más 1. Ahora, ya tengo eso. Es decir, bueno, puedo evaluarlo ahí mismo, ¿cierto? Y me va a dar lo siguiente. 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito es 0. Y 0 es menor a 1. Por consiguiente, converge. Absolutamente. ¿Sí o qué, muchachos? ¿Sí o qué? People, people, people. ¿Cierto? Sí. Sicas, es que sicas. Bueno, converge absolutamente. Ahora analizar la otra. Vamos a analizar la otra. Sería la B. Bueno, llamémoslo B. Sería la serie, bueno, menos esa misma vuelta. Y ya, eso sin el factorial. O sea, sería esto mismo. Aquí sería menos 1 a la n sobre n normal. Ahora, si yo aplico
la parte del valor absoluto, ¿cierto? Si yo aplico una convergencia absoluta, intervalo de convergencia, por acá debe estar eso de convergencia absoluta. Espéreme un momento. Yo tenía eso. Que eso lo hicimos inclusive es divergente si el límite de AN es diferente de 0. ¿Ok? La serie converge. Pero hay que tener en cuenta esto, miren. No es que no sea geométrica, ni telescópica, ni aritmético-geométrica. ¿Qué tipo de serie me queda ahí? ¿Ah? ¿Qué tipo de serie tengo ahí, muchachos? O sea, 1 sobre n. ¿Qué tipo de serie es? Ujú, exactamente. Es como la fundamental, ¿no? ¿Cierto? Es como la fundamental. Espérenme. Series infinitas alternadas. Convergencia absoluta. Listo. Entonces, eso era lo que yo les mencionaba a ustedes. Que si yo encuentro la serie, o sea, si la serie entre el valor absoluto converge absolutamente como tal, ¿sí? Converge absolutamente. Pero mire lo siguiente, si la serie como tal, la original, si yo analizo la serie original y esa serie resulta que diverge, ¿cierto? Bueno, digo que converge, pero si yo lo hago por medio del valor absoluto diverge, ¿sí? Ahí es cuando se me presenta esa condicional, ¿cierto? Que converge condicionalmente. ¿Sí o qué, muchachos? Entonces, espérenme un momento. Es decir, por ejemplo, miremos este caso que analizamos nosotros. Si yo saco el valor absoluto y tengo 1 sobre n cuadrado, miren que básicamente ese es el mismo estilo que tengo acá, ¿no? ¿Sí o qué? Bueno, muchachos, Sí, es básicamente el mismo estilo. Y recordemos que si yo saco el valor absoluto, ¿qué va a pasar? O sea, si yo saco el valor absoluto de n igual a 1, y esto tengo aquí, eso se me va a ir, como pasó en el anterior, ¿no? ¿Sí o qué? A ver. Bueno, pero dame la razón del por qué diverge. O sea, sí, estas series como tal, estas estructuras como tal, divergen. Pero ¿cuál es la razón del por qué diverge? Eso es por la teorema de la P-serie. Si el exponente de la n en el denominador es menor que 1, diverge. Y si es mayor que 1, converge. Bueno, pillen lo que yo les voy a mostrar aquí. Quiere decir porque el límite cuando n va al infinito, ¿cierto? Entonces, diverge es por la siguiente razón. Digamos, si yo le empiezo a dar valores a esa serie, eso me va a dar 1 más 1 medio, más 1 sobre 3, más 1 sobre 4, ¿cierto? Si yo lo analizo de esta manera, obviamente va decreciendo, ¿cierto? Pero si yo empiezo a ver, por ejemplo, el primer término es mayor que 1 medio,
¿cierto? Y el segundo, pues, es un medio, ¿sí? Pero va decreciendo. Entonces, los siguientes dos términos, que son un tercio y un cuarto, por ejemplo, después de que yo le di valores, la suma va siendo mayor que un medio. ¿Cuánto es un tercio más un cuarto? Eso les da a ustedes, muchachos, 7/12. Y 7/12 les da aproximadamente casi 0.6. ¿Sí? Les da casi 0.6. Entonces va a ser mayor que el término anterior. ¿Sí o qué? ¿Cierto? Por consiguiente, la suma de los 16 términos después de eso es más grande que un medio. ¿Cierto? Entonces, básicamente, y así sucesivamente, nunca nos quedaremos sin el doble de los dos últimos 2 a la n. Valores de la secuencia, por lo que se puede decir que siempre se puede sumar un medio al último conjunto de valores de la serie. Entonces, básicamente, este valor nunca va a llegar a 0, por consiguiente diverge. Es decir, la tendencia nunca es llegar a 0, ¿sí? Por consiguiente diverge, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que este criterio de la divergencia que ustedes me mencionan tanto, de que para que sea, cuando es diferente de 0, ¿qué pasa? Diverge. Es decir, la tendencia de esa serie como tal nunca es llegar a 0, siempre va a ser mayor. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, por consiguiente, esa serie diverge. Directamente se dice eso, diverge, diverge. Ahora, si diverge de manera absoluta, si diverge después del valor absoluto, es necesario y es obligatorio analizarlo sin el valor absoluto. Si lo analizo por el valor absoluto, ¿cómo lo harían ustedes? Bueno, hola muchachos. ¿Me escuchan? Ahora sí, cuénteme. Cuénteme. Cuénteme cómo lo harían. Cuénteme cómo lo harían. Cuéntenme cómo lo harían. Miren que es básicamente como la misma estructura, ¿no? Cuéntenme, muchachos, ¿cómo lo harían? ¿Mm? People, 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 people. Ya hay un compa sugirió Leibniz. Entonces, ¿Cómo? Leibniz, el de alternantes. Ahí. Ahí. Si yo analizo ese límite, ¿cuánto sería ese límite? ¿Y por qué me daría igual a 0? Ve, qué buena pregunta. Pero ¿por qué condicionalmente? Qué buena pregunta es. O sea, ya sabemos que diverge. Y por la razón que vimos en el PDF, converge. Pero ¿por qué converge cuando yo tengo esta alternancia?
no sería por el criterio de la serie alternante, porque se evalúa el límite, pero sin incluir a -1 a la n. ¿Cómo así? No te entendí esa parte. O sea, por el criterio de la serie alternante, primero tenemos que mirar el a sub n, que sería 1 sobre n, sin incluir el -1 a la n. ¿Sí o no? Entonces, Ujú. primero evaluar si es decreciente, lo cual es, pues, Sí. y su límite. El Porque es límite, decreciente. pues en el denominador están aumentando mientras se van aumentando el número, Sí, pues es toda decreciente. toda la expresión se hace más pequeña. ¿Sí? Entonces, Ajá. y pues, ajá, al evaluar el límite al infinito, pues da 0. Da 0. O sea, es decir, a ver, espérate, vieras. O sea, vos lo que me estás diciendo es esto, que si yo hago el límite cuando n tiende a infinito, ¿cierto? De -1 a la n sobre n. No, sin -1 a la n, porque sería Ajá. por el criterio de la serie alternante. Eso ya daría 0, ¿cierto? Sí, exacto. Y Eso. 1 Ah, sobre n, tomándolo como, sí, como función, no sé, sí, como sería, función. sería decreciente. Entonces cumple con ambas condiciones para que pues, la serie converja. Exactamente. Básicamente sí. Está diciendo lo correcto. Es lo correcto. Mira que aquí básicamente está lo mismo, ¿no? ¿Cierto? Mira que aquí básicamente hicimos esto mismo. Cuando analizamos la parte de la convergencia, cuando tengo una serie alternada, ¿cierto? La serie es decreciente como tal. Cuando tengo esta estructura como tal, muchachos, esta estructura como tal, ¿sí? La serie sería decreciente también, ¿cierto? Y si yo empiezo a sacarle el límite, ¿cierto? De n, cuando tiende a infinito de 1 sobre n, pues dice que el límite es igual a 0. Por consiguiente, ¿qué estamos haciendo ahí, muchachos? Estamos comprobando de que es convergente en esta parte. O sea, es convergente sin valor absoluto, pero diverge cuando yo tiendo el valor absoluto, ¿cierto? ¿Sí o qué? Entonces sería lo de la convergencia, pero condicional. Entonces, por eso tengo la 1 y la 2. La 1 sería convergente, converge absolutamente, y la serie 2 sería converge condicionalmente. ¿Listo? Entonces, para este otro es sumamente fácil. No sé qué pasó aquí con el compañero que falló, ¿cierto? Y miren, esto es simplemente, muchachos, me dicen, encuentra el radio de convergencia de la siguiente serie. Entonces, pues me dan la serie, ¿cierto? ¿Cuáles son los dos criterios, muchachos, que nosotros analizamos para encontrar los radios de convergencia? O los intervalos de convergencia. Ok, la razón son dos que podemos utilizar. Y la raíz. De la razón en la raíz y el valor absoluto. Y el del valor absoluto. Sí, pero ese casi ese casi yo nunca lo utilizo. Que es como un criterio de comparación, ¿no? ¿Cierto? Sí, Exactamente. Es decir, o sea, ahí básicamente lo que ustedes hacen es esa vuelta ¿cómo es que pues se llama teorema de extrusión, algo así, pero ustedes pues normalmente lo llaman el
teorema del cementerio, el teorema del sándwich, el teorema del emparedado. Bueno, tiene un montón de nombres. Pero en este caso, por ejemplo, ¿por qué criterio ustedes creen que podemos hacerlo? De la razón. El de la razón. Por el criterio de la razón. Espérenme, qué pena con ustedes. Listo. Entonces yo voy a tener que A es igual n cuadrado x a la n sobre 2 a la n. ¿Por qué no lo puedo hacer por el criterio de la raíz? Por el n a los lados no deja que se agrupe toda la expresión. Toda la expresión, perfecto. La gente va ready para el parcial ya. Necesitan mucha nota, muchachos. ¿Cómo? ¿Cómo? 3,7. Ok. Lo sacas. Lo sacas. Lo sacas, lo sacas. Yo los veo ya bien preparados. Creo que de aquí en adelante, todos los días, si no estoy mal, dictan un taller de cálculo integral. Literal. Pillen. Yo No solo sé me si a pude ustedes ya les enterar de mandaron los socios. las invitaciones, pues. Pero miren, vean. Hoy 6-8, que es el que estamos haciendo. El lunes 18 de octubre. Ah, no, es a partir de la próxima semana. O sea, ¿ya para qué? ¿Ya para qué? El 18, el 20, Para el lo del viernes 20. supletorio además, ok. Debe ser para supletorios o habilitaciones, ¿no? Vea, lunes 18, miércoles 20, viernes 22, lunes 25, hasta el miércoles 27. No, eso hay un poco vea, no les digo yo. Entonces eso lo necesitamos ya. Entonces, básicamente, o sea, hubiese sido bueno donde hubiese sido para esta semana, ¿no? De física mecánica. De física mecánica, ¿no, muchachos? De física mecánica, ¿no? Yo ya no puedo hacer más talleres. Ya me queda imposible. De pronto, ¿mañana es miércoles? Sí. Mañana, ¿Va a estar con los de grupo de estudio? sí, creo que sí. Si llevo la tablet, sí. Es que yo mañana viajo a Medellín, entonces, si llevo la tablet, posiblemente, y si me queda tiempo, claro está, les envío el link a los grupos y ya ustedes entran. Y vemos a ver qué podemos hacer, ¿no? ¿Qué alcanzamos a hacer? Pero si ya, muchachos, pues me queda imposible. Ya tenemos el plan B, ¿no? Que es lo que yo les comenté para la gente del viernes. Bueno, para la gente del viernes y el sábado. Entonces, tengo aquí el límite cuando n tiende a infinito de límite cuando n tiende a infinito
Entonces empezamos, miren. Vamos a empezar aquí a hacer la cuestión. Yo puedo desarmar esto. Esto lo puedo desarmar. Quedaría en el cuadrado más 2 veces n más 1. ¿Cierto? Esto aquí sería igual tener x a la n por x multiplicado por 2 a la n, ¿cierto? Todo esto dividido entre 2 a la n por 2, que sería este término de aquí, multiplicado por n al cuadrado y multiplicado por x a la n. Cancelo esto con esto que está aquí, el 2 a la n con el 2 a la n que tengo acá. Y esto, pues resumidas cuentas, me va a quedar que el límite, cuando n tiende a infinito, ¿cierto? De n al cuadrado más 2 veces n más 1, y todo esto multiplicado por una x dividido 2 n al cuadrado. ¿Listo? Ahora, esto de aquí tenemos que el límite, cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De, bueno, x n al cuadrado, aplico distributiva ahí, más 2n x más x dividido 2n al cuadrado. Ahora, divido todo entre n, bueno, divido todo entre n cuadrado, ¿cierto? El límite de n cuando tiende a infinito, de x a la n cuadrado sobre n cuadrado, más 2nx sobre n cuadrado, más x sobre n cuadrado, y esto dividido entre 2n cuadrado sobre n cuadrado. Ahora, cancelo esto, puedo cancelar este con este, cancelo esto que está aquí, y esto les va a quedar a ustedes que el límite, cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De x, ¿cierto? Más 2x sobre n, más x sobre n cuadrado, dividido entre 2. Entonces, si yo evalúo ese límite, ¿cierto? Si yo evalúo ese límite, esto sería 0. Eso sería 0. Y me quedaría simplemente x medios. ¿Sí? Ahora, como apliqué el criterio de la razón, y el criterio de la razón me dice que esto debe ser menor a 1, entonces pues simplemente aplico esto y despejo. Digo que x estaría entre menos 2 y 2. ¿Sí? Ahora, según ese radio, ese sería mi intervalo de convergencia. Ahora, ¿cómo sería ese radio? Bueno, recordemos pues que trazamos aquí el planito cartesiano. 1, bueno, aquí menos 2, aquí el 2 y la mitad está aquí en el 0. De aquí para acá hay 2 y de aquí para acá hay 2. Es decir, el radio de convergencia es 2. Y esa es la respuesta correcta. 2. ¿Dudas, preguntas, inquietudes con respecto a ese punto? Mire que eso también está dentro de esto. Eso también está dentro de dentro de estos PDFs que les acabo de enviar, véanlo. Los intervalos de convergencia, ¿cierto? Inclusive vea, para encontrar el radio, por ejemplo, de este ejercicio, intervalo de convergencia. El intervalo de convergencia es entre menos 2 y 12. Encontramos el radio.
Entonces yo creo que de pronto el viernes, ¿qué, Ana María? Ana María. No, no afecta No, muchachos, yo no he mandado eso. No afecta, no afecta. O sea, el intervalo tú los determinas de esa manera. Y ya, básicamente, espérenme. O sea, el intervalo lo encuentras de esa manera, ¿cierto? Y ya tú compruebas, ya tú los verificas, esos valores, ¿sí? Si están o no se incluyen, o sea, si se incluyen o no se incluyen dentro de ese radio. Entonces, para eso, pues empiezas a darles valores, reemplazas donde está la X, lo reemplazas por -2 y empiezas a analizar así. ¿Sí me explico? Entonces, si reemplazas por la X -2, te tiene que dar que es menor a 1 para que sea convergente. Si te da que es mayor a 1 el límite, pues eh, no hace parte de ese intervalo. Después analizas con el 2 y ya con eso empiezas a comprobar si se incluyen o no se incluyen dentro de ese intervalo. Y ya pues si tú compruebas de que se incluyen, ya tú les colocas aquí el menor igual o menor, ¿sí me explico? Y si no se incluye, pues solamente 1. Si se incluye solamente 1, pues solamente 1. Así. ¿Sí quedó claro, muchachos, esa parte? ¿Quién me preguntó eso? Juan Diego, ¿sí me hice entender? Sí, sí, solo era para confirmar. Ah, ok. Ya simplemente si tú lo compruebas. Una cosa es que te pregunten a ti, por ejemplo, cuál es el intervalo de convergencia, pero que como aquí te están preguntando por el radio, ¿sí me explico? Cuando preguntan Sí, por el intervalo de convergencia, lo que uno debe hacer es como reemplazar el -2 y el 2 en la en sumatoria, la, ¿cierto? en la serie, sí. En la serie. O sea, el X tendría un valor de 2. ¿Sí me explico? Sí, ya se resuelve. Exactamente. Y ya se resuelve ahí. O sea, es decir, por ejemplo, hagámoslo con el 2. Es decir, vos tenés la serie aquí que tiende de n igual a 0 hasta infinito, de esto que tenés aquí. Espérenme. De esto que tenés aquí. Entonces, vos básicamente reemplazas aquí donde está esta X, metes el 2. Y mira que se te va a cancelar inclusive. Sí, claro. Básicamente no hay ningún problema. Tú puedes reemplazarlo ahí. O sea, no. Yo, por ejemplo, yo no veo ningún problema. O sea, sinceramente no veo que exista un problema. O sea, por ejemplo, mira, a ver,
eso te va a dar que la serie sería igual. N igual igual a 0, infinito, y la serie sería n al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, básicamente, ¿eso qué tipo de serie sería? Ah, ok, ok. No, no, dale, dale, igual, relax. Igual yo lo estoy haciendo es para que todos vieran, por ejemplo, ese tipo de resultados. Entonces, por ejemplo, miren, a ustedes les da esta cuestión aquí, de que el límite tiende a infinito. ¿De quién? De n cuadrado, ¿cierto? Si yo evalúo ese límite, ¿cuánto les da? Infinito. Infinito. Es decir, ¿qué pasa con esa serie? Diverge, ¿no? ¿Cierto? Sí. Eso. Por consiguiente, no se toma el 2. O sea, así como está escrito, está bien escrito. Y miren que para el -2, básicamente es lo mismo. Básicamente es lo mismo. O sea, n cuadrado que multiplica a -2 a la n. Yo puedo cancelar estos dos. Y aquí me quedaría de la siguiente manera. Si yo saco el límite, cuando n tiende a infinito, ¿cuánto les va a dar esto? No, eso no queda una serie alternante porque una cosa es que menos infinito, ¿sí? Eso no te va a quedar una serie alternante porque, ¿qué es una serie alternante? Una serie alternante es cuando se alternan los signos, básicamente. Sí, pero mira que cualquier valor que tú le des aquí, o sea, positivos, por ejemplo, -2, toda esa cuestión, te van a quedar, siempre te van a quedar negativos. O sea, si vos colocas, digamos, un -2 y ese -2 al cuadrado te daría 4 positivo, pero por ese menos te va a quedar negativo. Si vos metes un número positivo, 2 al cuadrado, 4. 4 por menos te va a quedar -4. ¿Sí ves? Michael. ¿Me puedo repetir, por favor? Ah, No ok, la- bueno. ¿Qué pasa? Cuando vos tenés, digamos, una serie alternante, es de que, digamos, a vos te que aquí empieza, digamos, puede empezar aquí, esto sobre 1 sobre n, menos 1 sobre n, bueno, no sé. Bueno, una serie como tal alternante es cuando se te intercalan los signos, ¿sí? Eso es una serie alternante, ¿sí? Sí, pero, Pero en este caso no. En por este ejemplo, caso, es que vos, ahí, digamos, le puedes dar valores. Si vos le das valores a esta serie que está aquí, digamos -2, te va a quedar de la siguiente manera. Como está al cuadrado, te va a quedar positivo. Y menos por más, menos. Si vos le das o sea, te estoy colocando el ejemplo de cualquier número negativo, ¿sí? Si vos le das, digamos, valores positivos, digamos un 3, te va a quedar así, -9, ¿sí? Si digamos tú le das un valor de -4, te va a quedar menos el 16 positivo y te va a quedar -16.
¿Sí ves? O sea, por más que tú reemplaces valores, siempre te va a dar un número negativo. Entonces no Sí, se puede pero la catalogar. duda mía es en la serie antes de despegar el 2 en el denominador. Porque menos 2 a la n es lo mismo que tener menos uno por 2 a la n. Pues los dos términos multiplicados a la n. Y el exponente se reparte. Y se va el 2n con el 2 negativo y queda menos uno a la n. Quedaría una serie alternante. N al cuadrado por menos uno a la n. No, 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 vos no puedes hacer eso. O sea, como, o sea, lo que me estás diciendo es esto, básicamente. Bueno, voy a copiar la estructura como tal. O sea, o sea, tú lo que me estás diciendo es esto. Y que yo básicamente tengo aquí menos 1 a la n. Eso es lo que me estás diciendo. Mero machetazo. Eso es un remachetazo, así como el que yo hice acá arriba con el del logaritmo natural, que es un error matemático horrible. Así mismo. Así mismo. Eso sí es mero machetazo. Literal. El propio machetazo. De por sí, cuando vos tenés, digamos, x al cuadrado sobre x al cuadrado, vos cancelás estos dos x siempre y vas a dejar 1 al cuadrado. Sí, sí, ya la cogí. ¿Sí me explico? Sí, ya. Es el mismo ejemplo, bro. Es el mismo ejemplo. Es lo mismo. Eso. Bueno, y lo último sería ya esto, que pues nosotros también vimos un ejemplo de esto, que sería determinar la serie de Maclaurin de f de x. Bueno, hay una cosa que me pareció a mí curiosa, ¿sí o qué? Y que yo dije, pero bueno, me dicen que determine la serie de Maclaurin de la función f de x igual a x seno de la raíz de x. Yo les dije, bueno, yo dije, pues, pero si ya me la están dando. O sea, ¿cuál es el misterio de determinar aquí qué o qué? O sea, básicamente ya me están dando la serie de Maclaurin, literal, ya hecha aquí, con los 4 primeros términos, que es lo que me están diciendo aquí, que utilice. No es sino reemplazar. Es decir, si yo tuviera, digamos, muchachos, por ejemplo, eh, el seno de x, ¿cierto? El seno de x en este caso, pues, es raíz de x, ¿cierto? ¿Qué pasaría aquí? Pues te tuviera x sería la raíz de x más la raíz de menos, ¿no? Menos. La raíz de x a la 3 sobre 3 factorial más raíz de x, que sería esto a la 5 sobre 5 factorial, menos raíz de x a la 7 sobre el 7 factorial. Pero nosotros no podemos olvidar una cosa fundamental, y es de que esta función viene acompañada de una x, que sería esta x que está aquí. Entonces, es necesario todo esto que he hecho, multiplicarlo por x. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Y ya ustedes empiezan, pues, a resolver esto, ¿no? Dicen que, bueno, esto es x a la 1 medio, ¿cierto?
menos x a la 1/3, ¿cómo es que es? 1/2 multiplicado por 3 sería 3 a la 3/2 sobre 3 factorial más x a la 1/2 multiplicado por 5/5 sobre 5 factorial menos x a la 1/2 serían 7/2, ¿cierto? Sobre 7 factorial. Y ahora pues esto lo multiplican todo por x. De tal manera que x por x a la 1/2 sería sumar 1/2 más 1. Es decir, 3/2, ¿no? Menos x por x a la 3/2. O sea, 3/2 más 1 serían 5/2, 5/2. Esto 3 factorial. Ahora, más x por x a la 5/2 serían 2 por 1 serían 7/2. Sobre 5 factorial. Menos 2 por... Ah, miren esto de curioso. X por x a la 7/2 sería 2, 1, 7, 8, 9. Serían 9/2 sobre 7 factorial. Esa sería, muchachos, la serie de... Eso sería lo que ustedes les pidieron encontrar básicamente. Ahora dice, los 4 primeros términos de la serie Maclaurin obtenían el ítem anterior para hallar un valor aproximado de la integral. Listo. Vamos a ver. Nada, simplemente la integral evaluada entre pi medios y pi. No sé. ¿Quién escribió eso ahí? Ani. Ani. ¿Ve por qué no me deja borrar? Ani, ¿tú podrías borrar esa rayita que hiciste? ¿Ustedes la ven? Sí. ¿Cómo se llama? Ani. Anotaciones. Puedes borrar las anotaciones. ¿Eso será dentro ¿Eso será directamente del Zoom? Ah, sí, es del Zoom. Perfecto. Pensé que había sido del programa. O sea. Bueno, entonces, eh, nada, muchachos, simplemente cogemos esos 4 términos que tenemos ahí y los colocamos aquí, y 3/2 menos x a la 5/2, 3 factorial son 6, más x a la 7/2, 5 factorial son 5 por 4, 20, 4 por 2, 6, son 60 y 60 por 2 son 120. X a la 9/2, 7 factorial. Si son 120, 5 factorial, serían 120 por 6. Bueno, 7 factorial. Va a ser la calculadora. Ya ustedes meten esta cuestión ahí, muchachos, y ya lo que les bote esa integral. ¿Cuánto tiene que dar eso?
sería desde pi medios, pi medios, pi medios. Bueno, y el otro término es pi. Pi. Y ya la función como tal es... espérenme un momento. Es x a la 3 medios menos x, perdón, x a la 5 medios, ¿cierto? Bueno, esto dividido. Hasta ahí, no, pero espérame, que es que la tabla de aquí me estorba bastante. Dividido, ¿cuánto es que es? 6. Más x a la... Hagámoslo directo. X a la 7 tercios dividido 120 menos, de nuevo acá, x a la 9 medios dividido, a ver, yo creo que aquí debe aparecer, ¿no? Ver, aquí no está el factorial. 7 factorial. Sencillo. 5040. Ya esto por un dx, ¿no? Bueno, yo creo que eso ya lo integra ahí. El dx lo agrega. Ustedes tienen el resultado ahí, ¿sí o qué? En esos puntos que les enviaron, ¿no? ¿Cuánto les da eso, muchachos? Que ya vi que esto no va a calcular eso. ¿Cuánto les da eso? 3.66. Eso les da. Y bueno, por allá yo vi otro punto que decía la serie de Taylor. Se hace de la misma manera. O sea, la misma vaina, muchachos. O sea, lo bacano y lo breve, pues que me pareció a mí, yo dije, pero, o sea, me estás pidiendo que la determine. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo ahí? ¿Sí me explico? O sea, literal, si me está pidiendo que la determine, pero ya aquí me la están dando completa, entonces, yo dije, vea, pues, eso es un muy poquito tiempo. Bueno, muchachos, eso sería todo por este semestre literal. Dudas, preguntas, inquietudes, comentarios, recomendaciones que quieran dar. ¿Cómo así para el punto como tal? No te entiendo ahí esa parte. No. Ah, 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 ah. No, señor.
Porque si tú vas a ponerla como la sumatoria como tal, si tú vas a ponerla como la sumatoria como tal, esa es la verdadera estructura de la serie de Maclaurin. Que aquí faltaría una A, pero no va el A porque la serie de Maclaurin va centrada en 0. Por eso empieza desde 0. Pero no, no señor, no tienes que poner la sumatoria. O sea, con nomás de que hayas encontrado esta parte, por ejemplo, esto de aquí, ya escribes, ya la determinaste básicamente. Porque para poder uno empezar a hacer la serie de Maclaurin como tal, ustedes tienen que empezar a hacer la primera derivada, o sea, el término original, la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, y más encima tienen que encontrar ustedes también esas derivadas evaluadas en el punto. ¿Sí me explico? Esa es la manera como se encuentra una serie de Maclaurin o una serie de Taylor, por ejemplo, para funciones del seno y coseno. Pero a ella les dan todo. Bueno, muchachos, otra duda, inquietud, preguntas. Y ahora sí, comentarios, recomendaciones para futuros semestres. ¿Qué tienen para decirme? ¿No les sirvió de nada? A ver, pues pensé que solo era como ponerle el x a la 2n más 2. No. No, porque ya te dan la estructura. O sea, básicamente, por eso te digo yo, o sea, ya te dan la estructura y ya tú solo reemplazas y sale. Si no te dieran la estructura, ya tendrías que determinar esa estructura. Y esa estructura la empiezas a determinar haciendo lo que te digo. Empiezas sacando derivadas. Empieza sacando derivadas, así como nosotros analizamos, por ejemplo, Taylor. Miremos. Por ejemplo, aquí, mira que esta sería como tal la estructura, ¿cierto? Una estructura de Taylor, por ejemplo. Entonces aquí me dicen calcular la serie de Taylor. Mira, de f de x igual al logaritmo natural de x alrededor de x sub 0 igual a 1. Entonces, mira que esto es calcular. Ya te vamos a mostrar lo que es calcular, por ejemplo. Entonces vos coges la función original y empiezas la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada, y tienes que evaluarla en el punto que te dan ahí. La original evaluada en 1, la derivada, primera derivada evaluada en 1, 2, 3, tin, 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 tin. Entonces, después de eso, ya empiezas a determinar por medio de, gracias a esta estructura, ¿dónde está? De esa estructura, le das, esto lo que te indica, este f de n de sub a, dice, es evaluar las derivadas de la función. Este f sub n significa las derivadas, es decir, la primera derivada, la segunda derivada, la tercera derivada, la cuarta derivada. Entonces, si voy a tener la estructura como tal, vos empezás a evaluar esa estructura y ya al final puedes determinar como tal una función, una serie, una estructura de una serie. ¿Sí pillas? Ya después de eso, vos empezás ya a analizar como acabamos de hacer. ¿Qué sería esto? Por eso dice, la serie de Taylor es tanto. ¿Sí ves? Pero en este caso ya les están dando todo.